El enfoque propuesto para los cursos de biología, física y química establece una vinculación continua entre las ciencias y los fenómenos del entorno natural que tienen mayor importancia social y personal. Es decir, la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, la preservación de la salud y la comprensión de los procesos de intenso cambio que caracterizan a la adolescencia, así como los principios de utilización de la energía que rigen a los procesos productivos. La enseñanza de la ciencia es de gran importancia en la escuela secundaria, ya que además de proporcionar al alumno información que le permite entender y enriquecer su visión de los fenómenos que le rodean, promueve el desarrollo de valores y la disposición hacia el cuestionamiento y la asimilación de nuevas ideas. La actitud curiosa y crítica de los jóvenes de secundaria facilita la enseñanza de la ciencia, sobre todo si el espacio escolar estimula el planteamiento de preguntas, la búsqueda de respuestas y desarrolla la capacidad de observación y análisis. Pensando en todo esto, los programas de las materias científicas, biología, física y química han sido reformulados en un intento por integrar a los cursos la capacidad de estimular una aproximación más activa del alumno, ofreciéndole la posibilidad de plantear sus conocimientos de acuerdo a sus propios antecedentes, su manera de expresarse y la forma de sus ideas.
El contenido y la estructura de los nuevos programas pretende desarrollar en el estudiante la noción de la actividad científica como una herramienta o medio para conocer la naturaleza, propiciando habilidades y capacidades para resolver diferentes problemas que se le presentan en la vida cotidiana. Para lograr este propósito, los programas han sido rediseñados partiendo de la idea de que la enseñanza de la ciencia a nivel de secundaria debe tener una estrecha relación con un ámbito social y personal. Se propone vincular los contenidos de cada materia con las experiencias cotidianas de los estudiantes y con los procesos productivos y sociales, de tal forma que el alumno amplíe y modifique su visión de los fenómenos que le rodean y sea capaz de integrar con mayor facilidad nuevos conocimientos. Este enlace entre los contenidos y la vida cotidiana se logra integrando al proceso de aprendizaje varios elementos contemplados en los nuevos programas de ciencia. Se busca que los alumnos adquieran los elementos básicos que caracterizan a la ciencia para enriquecer su visión del mundo y valorar los beneficios sociales que ésta aporta. En este sentido, se trata de darle más importancia a la esencia o a los aspectos básicos de los fenómenos naturales que abundar en gran cantidad de detalles que pueden tener poco significado en el contexto del alumno. Del mismo modo, es preferible reducir el número de temas que contienen los programas y abundar con profundidad en aquellos de mayor relevancia. Debe tenerse claro que la enseñanza de la ciencia a nivel de secundaria no pretende formar pequeños científicos, sino personas con habilidades, actitudes y valores. Los alumnos que llegan a los cursos de ciencia en secundaria poseen ya interpretaciones y explicaciones propias sobre la naturaleza. Es importante considerar que, para que un nuevo conocimiento logre incorporarse o adquirir un nivel conceptual más profundo o complejo, debe responder de manera significativa a la búsqueda de respuestas surgidas de un interés personal. Por lo tanto, es necesario modificar las técnicas educativas de tal forma que éstas estimulen la formulación de preguntas y el cuestionamiento de los alumnos, tratando de presentar siempre los contenidos con un sustento experimental o apoyados en actividades prácticas que permitan la interacción directa de los alumnos con el problema. Es además indispensable conocer con anticipación lo que el alumno ya sabe para poder corregir los conceptos erróneos que los estudiantes se hayan formado previamente y para diseñar las diversas estrategias en la presentación y forma de abordar los contenidos. Los métodos de enseñanza utilizados en materias científicas frecuentemente hacen uso de formas y contenidos que carecen de significado práctico para el alumno. Esto provoca que se desarrollen entre los jóvenes prejuicios y actitudes negativas hacia la ciencia. Por esto resulta necesario que durante los cursos y actividades relacionadas se estimule la visión de la ciencia como generadora de conocimientos y soluciones a problemas sociales y ambientales, sin limitarla exclusivamente al marco del método científico planteado como un conjunto de enunciados en abstracto.
La integración de metodologías abiertas que estimulen el análisis y la observación de los fenómenos tendrá como resultado el desarrollo de la imaginación, la creatividad, el razonamiento y de una visión de la ciencia como una herramienta insustituible que permite un acercamiento y comprensión de la realidad. Es frecuente encontrar entre los alumnos la idea de que la ciencia es algo extraño a lo que se dedican seres excéntricos. Dada esta situación, resulta necesario modificar la concepción de la ciencia como algo misterioso, ofreciendo a los alumnos la visión histórica de los descubrimientos y teorías científicas, de tal modo que se enfoque a la ciencia como un proceso dinámico en el cual participan hombres y mujeres tan comunes como ellos. Esta visión abre paso a que los alumnos consideren a la ciencia como una disciplina más cercana a su propia experiencia. En resumen, puede decirse que la modificación de los contenidos de los programas de ciencias debe acompañarse necesariamente de una transformación en su enfoque, ya que el propósito central en la enseñanza de las ciencias naturales es trascender la asimilación de contenidos y desarrollar capacidades y habilidades que faciliten la adquisición de conocimientos. Más que un cuerpo estático de conocimientos, la ciencia hoy en día es una manera de pensar y descubrir cómo funciona el mundo, de encontrar las regularidades y principios que rigen el universo, de penetrar en las relaciones que se dan entre las cosas, desde las partículas subatómicas hasta los organismos vivientes, las comunidades sociales en que se agrupan los seres humanos y la increíble naturaleza y dinámica del cosmos en su conjunto. Nuestra percepción y entendimiento del mundo se enriquecen gracias a la actividad científica. Es necesario, en consecuencia, promover en los estudiantes de nuestro país una nueva cultura científica que les permita valorar los beneficios asociados al conocimiento de los procesos que caracterizan a la ciencia. Esta importante tarea será posible solo en la medida en que seamos capaces de ofrecer una visión del panorama científico que tenga significado para el estudiante. Debemos promover y estimular un acercamiento entre los procesos científicos y los sociales y enfatizar su interdependencia. Debemos llenar de significado los conceptos científicos. Esta estrategia permitirá cumplir la tarea de modernización que hoy nos ocupa. Las asignaturas de Historia, Geografía y Civismo se presentan separadamente en el Plan de Estudios para la Educación Secundaria, con fines de organización del conocimiento. En muchos casos, se requerirá de un tratamiento integrado que permita a los alumnos expandir su noción del mundo en que vivimos. Se pretende que los estudiantes adquieran mejores elementos para lograr los siguientes fines. Entender los procesos de desarrollo de las culturas humanas. Adquirir una visión general del mundo contemporáneo y de la interdependencia creciente entre sus partes. Y participar en relaciones sociales regidas por los valores de la legalidad, el respeto a los derechos,
la responsabilidad personal y la soberanía nacional. La función de estas tres asignaturas, historia, geografía y civismo, va más allá de lo meramente informativo. Su estudio favorece la comprensión y tolerancia de otras formas de vida y maneras de pensar, así como de los vínculos y la solidaridad entre los hombres, independientemente de su nacionalidad o grupo social. Su estudio contribuye a la adquisición de valores éticos personales y de convivencia social, al igual que a la afirmación consciente y madura de la identidad nacional. El valor formativo de estas disciplinas es amplio, pues también favorecen la comprensión de la herencia que el hombre lleva consigo y representan en todo momento elementos culturales que posibilitan la organización de otros conocimientos al tiempo que forman el pensamiento crítico. La enseñanza de la historia es fundamental para el ser humano, ya que el hombre es la razón de ser de la historia. Al restablecerse la enseñanza específica de esta asignatura, se ha tomado en cuenta la edad del alumno, su desarrollo intelectual e intereses particulares. Los conocimientos de historia universal que se estudian en quinto y sexto grado de primarias sirven como antecedente a los programas de primero y segundo de secundaria, en donde se estudia de una manera sistemática la historia universal. Se dedica un espacio a la historia de México y de América Latina como preparación para el tercer año, en que se estudia con mayor detalle la historia de México y su relación con algunos momentos claves de la historia de América y universal. Se pretende dejar a un lado el enfoque eurocentrista que ha prevalecido en la enseñanza de historia, tanto en México como en otros países. Para estos fines, se abordarán temas como el Imperio Bizantino, el Islam, el Imperio Otomano, China, América, las colonias asiáticas y africanas del siglo XIX y el Medio Oriente, todo dentro de su propio contexto y no en función de las interpretaciones que veían Europa como el eje central de la historia. El nuevo enfoque destaca los contenidos que se refieren a las grandes transformaciones sociales, culturales, económicas y demográficas que han caracterizado al desarrollo de la humanidad, destacando la evolución del pensamiento científico, las transformaciones técnicas y la reflexión de los hombres sobre la vida individual y la organización colectiva. Asimismo, se disminuye considerablemente la visión política y militar con que tradicionalmente se veía la historia, así como el uso y memorización de datos que ahora se consideran tan solo como un medio más para lograr la comprensión de procesos más amplios. La finalidad principal es tratar a la historia de una manera global, es decir, abarcando todos los aspectos de la vida humana, incluyendo a lo cotidiano. La historia y la geografía mantienen una fuerte relación entre sí como disciplinas del saber, pues tiempo y espacio son dos dimensiones fundamentales para ubicar y entender la vida social del hombre. Como resultado de los cambios sociales que se experimentan a nivel mundial, en los últimos años se han modificado diversos aspectos en la vida del hombre que propician que la enseñanza de la geografía tenga mayor relevancia para los jóvenes en la actualidad. Este acercamiento contribuye a un mejor conocimiento de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y de cómo ambas se transforman en el espacio a través del tiempo. Tradicionalmente, el estudio de la geografía se ha considerado memorístico y caótico, debido a la aparente falta de relación entre sus contenidos. En el nuevo programa se busca modificar esta idea, estableciendo relaciones entre los contenidos de la geografía y los de otras disciplinas. En el ciclo escolar 1993-1994,
Los alumnos de primero de secundaria estudiarán un curso de geografía general, en el que se dará mayor profundidad a aspectos de carácter físico y político, tomándolos como base del conocimiento geográfico, que permiten ubicar los procesos económicos y sociales del mundo contemporáneo. El segundo curso se centra en el estudio de las características físicas y sociales de México. Los contenidos se han seleccionado considerando que un mejor conocimiento del territorio al que se pertenece ayuda a lograr una mayor participación en la solución de los problemas que nos afectan, además de fortalecer el sentimiento de identidad nacional. El propósito fundamental en el caso de esta asignatura es que el alumno amplíe su noción de espacio geográfico, es decir, del conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan e interactúan en una dimensión territorial establecida. Por otro lado, se busca desarrollar habilidades para el uso y manejo de mapas, lo cual le facilitará al alumno el acceso a otros niveles de conocimientos que le sean útiles en la vida cotidiana y le proporcionen aprendizajes significativos que pueda poner en práctica. El estudio de la historia y la geografía, junto con las aportaciones de la educación cívica, permiten al alumno adquirir una percepción más completa de su realidad y entorno social. El civismo rescata los contenidos de otras asignaturas para promover los conocimientos de las normas y valores que contribuyen a la formación de los futuros ciudadanos. Las transformaciones que vive la sociedad actual exigen el fortalecimiento de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la pluralidad política como condición para la construcción de una sociedad más justa, libre e igualitaria. En este proceso, la educación cívica cumple con una serie de tareas fundamentales. Formar ciudadanos conscientes y responsables de sus derechos y deberes. Contribuir a la adquisición de los valores universales del hombre. Consolidar la noción de identidad nacional y promover el respeto al marco institucional que hace posible la vigencia de los derechos humanos. En el conocimiento de sus derechos, el alumno debe identificar las circunstancias históricas que han permitido sus avances, valorando los esfuerzos de las generaciones pasadas por alcanzar condiciones de vida más justas. Con ese propósito, las sociedades han creado leyes e instituciones enmarcadas en las constituciones, donde se expresan sus aspiraciones como nación, sus formas de organización política y los valores esenciales para la convivencia humana. La dinámica del mundo actual requiere reforzar las líneas de estudio acerca de la identidad nacional, a fin de que la sociedad pueda aspirar a participar en estos cambios en condiciones favorables, sin menoscabo de su integridad. En este aspecto, se desarrollan temas relacionados con el origen de la nación mexicana, las tradiciones, la noción de patria y los símbolos que la identifican. La educación cívica debe propiciar en el aula y en la escuela el ambiente adecuado que permita al alumno desarrollar actitudes, habilidades y capacidades que contribuyan a su formación integral como un futuro ciudadano de su país. El carácter formativo de la asignatura requiere el ejercicio de actividades de aprendizaje que despierten en el alumno el interés por la indagación y la investigación. Es recomendable, por consiguiente, partir de situaciones vivenciales o simuladas que induzcan al alumno al análisis, la discusión y reflexión de problemas apremiantes de su entorno social. En estas tres asignaturas, el tratamiento de los contenidos requiere el uso de procedimientos didácticos basados en la participación abierta de los alumnos en la elaboración de los conceptos. La evaluación del trabajo del alumno deberá incluir el proceso de desarrollo de conocimientos y habilidades, y no solamente productos terminales. Los avances del alumno en la comprensión de los problemas que investiga
pueden advertirse en la elaboración de fichas de trabajo, pequeños ensayos y composiciones, o mediante la realización de trabajos monográficos. Año escolar 1994-1995, el nuevo plan se aplicará también en el tercer grado, con lo cual quedarán unificados los 3 grados de educación secundaria. El propósito esencial del nuevo plan de estudios que se deriva del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica es mejorar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria. Esto se logrará mediante el fortalecimiento de los contenidos que responden a las necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del país y que solo la escuela puede ofrecer. La reciente reforma del artículo 3º constitucional, que establece el carácter obligatorio de la educación secundaria, compromete a los gobiernos federal y estatales a ampliar las oportunidades educativas y consolidar el carácter democrático y la equidad regional en el acceso a una escolaridad básica más sólida y prolongada. Aunque este es un avance de gran trascendencia, no basta únicamente con un mayor número de escuelas, ni con una proporción creciente de niños y jóvenes inscritos en la educación obligatoria de 9 grados, sino que, ante todo, es indispensable una educación secundaria de mayor calidad formativa. El nuevo plan de estudios es un instrumento para organizar el trabajo escolar y lograr el avance cualitativo de los estudiantes. Para que sus propósitos se cumplan, se ha establecido congruencia y continuidad del aprendizaje entre la educación primaria y secundaria mediante la educación básica de 9 grados. Ahora, el nuevo plan deberá integrarse a un proceso general de mejoramiento del que formarán parte programas de estudios sistemáticos. Materiales para el maestro con enfoques actuales y sugerencias didácticas. Además de un sistema que apoye en forma continua la actualización y el mejoramiento profesional de los maestros. Para consolidar y desarrollar a nivel de educación secundaria la formación adquirida en la educación primaria, se han establecido las siguientes prioridades en la organización del plan de estudios y en la distribución del tiempo de trabajo. La primera prioridad es que los estudiantes profundicen y ejerciten su competencia para utilizar el idioma español en forma oral y escrita. Se intenta partir de la práctica de las diferentes formas de expresión para que el alumno logre claridad, precisión y organización en sus ideas, así como seguridad y confianza en sí mismo al comunicarse. Propiciar el placer por la lectura y la capacidad para seleccionarla es otro aspecto que interesa desarrollar en la asignatura de español y que apoya el trabajo con las demás materias. A las actividades relacionadas directamente con el lenguaje se dedicarán 5 horas a la semana,
Y además, se promoverá que diversos aspectos lingüísticos se practiquen sistemáticamente en las otras asignaturas. La segunda prioridad es consolidar los conocimientos y habilidades matemáticas a través de la resolución de problemas que forman parte de la vida cotidiana. Esto representa un medio para la construcción de conceptos y la posibilidad de emplear diversos procedimientos que redunden en una mejor comprensión e interpretación de lo que acontece en el entorno. A esta asignatura se dedicarán 5 horas a la semana. Y como en el caso de español, en las demás asignaturas también se propiciará la aplicación de las formas de razonamiento y recursos de las matemáticas. La tercera prioridad es fortalecer la formación científica de los estudiantes. Para este propósito, en el plan de estudios se suprimen los cursos integrados de ciencias naturales y se establecen cursos separados, si bien sus contenidos a menudo se interrelacionan, para el estudio de las disciplinas fundamentales del área científica: física, química y biología. En el primer grado se incorpora un curso de introducción a la física y a la química, cuyo propósito es facilitar la transición entre las formas de trabajo en la educación primaria y el estudio por disciplinas que se realiza en la secundaria. Al respecto, se aprovecha la curiosidad de los jóvenes por preguntarse y dar respuesta a muchos fenómenos que observan. Buscar alternativas que les permitan explicarse dichos fenómenos es fundamental para favorecer en ellos una actitud científica. La cuarta prioridad es profundizar y sistematizar la formación de los estudiantes de secundaria en historia, geografía y educación cívica, al establecer cursos por asignatura que sustituyen a los de ciencias sociales. En el nuevo plan de estudios, dichas asignaturas se presentan separadas. Sin embargo, en muchos casos, los maestros deberán hacer un tratamiento integrador de los conceptos de las 3 materias. Es importante que los alumnos aprendan que los acontecimientos históricos ocurren en un marco geográfico que influye en ellos. Es igualmente trascendente que los estudiantes comprendan que las normas de civilidad y la legalidad de nuestro país son producto del devenir histórico. Asimismo, el plan de estudios conserva espacios destinados a actividades que desempeñan un papel fundamental en la formación integral del estudiante: la expresión y la apreciación artísticas, la educación física y la educación tecnológica. En relación con la educación física, se promoverá que se extienda y fortalezca la práctica del deporte estudiantil, tanto con carácter recreativo como competitivo. Para el fomento de la educación artística y con la participación de instituciones culturales, se producirán materiales de apoyo que las escuelas podrán incorporar en distintas opciones de enseñanza.
En el caso de la educación tecnológica, se realizará una evaluación a fondo de la práctica y los resultados de esta actividad, con el fin de que para el año escolar 1994-1995 se reoriente y fortalezca el aprendizaje de la tecnología en la escuela, que es vital tanto por razones educativas como sociales. Los cambios sociales han hecho obligada la revisión específica de los contenidos y formas de enseñanza de las asignaturas a las que hemos hecho mención. El nuevo plan de estudios deberá desempeñar un papel fundamental en respuesta a los intereses y necesidades de los jóvenes de hoy en día y de la sociedad en conjunto. Que repercuta en la superación profesional. Es por eso que estamos aquí en los cursos de actualización para profesores y directivos de educación primaria y secundaria. El propósito de este programa es dar a conocer el nuevo plan de estudios para la escuela secundaria, sus fundamentos, currículum y mostrar algunas formas de trabajo acorde con el enfoque propuesto. Durante el año escolar 1993-1994 entrará en vigor en los grados primero y segundo, mientras que en el tercer grado los alumnos cursarán sus estudios conforme al plan vigente. Durante el año escolar 1994-1995, el nuevo plan se aplicará también en el tercer grado, con lo cual quedarán unificados los 3 grados de educación secundaria. El propósito esencial del nuevo plan de estudios que se deriva del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica es mejorar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria. Esto se logrará mediante el fortalecimiento de los contenidos que responden a las necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del país y que solo la escuela puede ofrecer. La reciente reforma del artículo 3 constitucional, que establece el carácter obligatorio de la educación secundaria, compromete a los gobiernos federal y estatales a ampliar las oportunidades educativas y consolidar el carácter democrático y la equidad regional en el acceso a una escolaridad básica más sólida y prolongada. Aunque este es un avance de gran trascendencia, no basta únicamente con un mayor número de escuelas, ni con una proporción creciente de niños y jóvenes inscritos en la educación obligatoria de 9 grados, sino que, ante todo, es indispensable una educación secundaria de mayor calidad formativa. El nuevo plan de estudios es un instrumento para organizar el trabajo escolar y lograr el avance cualitativo de los estudiantes. Para que sus propósitos se cumplan, se ha establecido congruencia y continuidad del aprendizaje entre la educación primaria y secundaria mediante la educación básica de 9 grados. Ahora, el nuevo plan deberá integrarse a un proceso general de mejoramiento del que formarán parte programas de estudios sistemáticos. Materiales para el maestro con enfoques actuales y sugerencias didácticas.
además de un sistema que apoye en forma continua la actualización y el mejoramiento profesional de los maestros. Para consolidar y desarrollar a nivel de educación secundaria la formación adquirida en la educación primaria, se han establecido las siguientes prioridades en la organización del plan de estudios y en la distribución del tiempo de trabajo. La primera prioridad es que los estudiantes profundicen y ejerciten su competencia para utilizar el idioma español en forma oral y escrita. Se intenta partir de la práctica de las diferentes formas de expresión para que el alumno logre claridad, precisión y organización en sus ideas, así como seguridad y confianza en sí mismo al comunicarse. Propiciar el placer por la lectura y la capacidad para seleccionarla es otro aspecto que interesa desarrollar en la asignatura de español y que apoya el trabajo con las demás materias. A las actividades relacionadas directamente con el lenguaje se dedicarán 5 horas a la semana y además se promoverá que diversos aspectos lingüísticos se practiquen sistemáticamente en las otras asignaturas. La segunda prioridad es consolidar los conocimientos y habilidades matemáticas a través de la resolución de problemas que forman parte de la vida cotidiana. Esto representa un medio para la construcción de conceptos y la posibilidad de emplear diversos procedimientos que redunden en una mejor comprensión e interpretación de lo que acontece en el entorno. A esta asignatura se dedicarán 5 horas a la semana. Y como en el caso de español, en las demás asignaturas también se propiciará la aplicación de las formas de razonamiento y recursos de las matemáticas. La tercera prioridad es fortalecer la formación científica de los estudiantes. Para este propósito, en el plan de estudios se suprimen los cursos integrados de ciencias naturales y se establecen cursos separados, si bien sus contenidos a menudo se interrelacionan, para el estudio de las disciplinas fundamentales del área científica: física, química y biología. En el primer grado se incorpora un curso de introducción a la física y a la química, cuyo propósito es facilitar la transición entre las formas de trabajo en la educación primaria y el estudio por disciplinas que se realiza en la secundaria. Al respecto, se aprovecha la curiosidad de los jóvenes por preguntarse y dar respuesta a muchos fenómenos que observan. Buscar alternativas que les permitan explicarse dichos fenómenos es fundamental para favorecer en ellos una actitud científica. La cuarta prioridad es profundizar y sistematizar la formación de los estudiantes de secundaria en historia, geografía y educación cívica, al establecer cursos por asignatura que sustituyen a los de ciencias sociales. En el nuevo plan de estudios, dichas asignaturas se presentan separadas. Sin embargo, en muchos casos, los maestros deberán hacer un tratamiento integrador de los conceptos de las 3 materias. Es importante que los alumnos aprendan que los acontecimientos históricos ocurren en un marco geográfico que influye en ellos.
Es igualmente trascendente que los estudiantes comprendan que las normas de civilidad y la legalidad de nuestro país son producto del devenir histórico. Asimismo, el plan de estudios conserva espacios destinados a actividades que desempeñan un papel fundamental en la formación integral del estudiante: la expresión y la apreciación artísticas, la educación física y la educación tecnológica. En relación con la educación física, se promoverá que se extienda y fortalezca la práctica del deporte estudiantil, tanto con carácter recreativo como competitivo. Para el fomento de la educación artística y con la participación de instituciones culturales, se producirán materiales de apoyo que las escuelas podrán incorporar en distintas opciones de enseñanza. En el caso de la educación tecnológica, se realizará una evaluación a fondo de la práctica y los resultados de esta actividad, con el fin de que para el año escolar 1994-1995 se reoriente y fortalezca el aprendizaje de la tecnología en la escuela, que es vital tanto por razones educativas como sociales. Los cambios sociales han hecho obligada la revisión específica de los contenidos y formas de enseñanza de las asignaturas a las que hemos hecho mención. El nuevo plan de estudios deberá desempeñar un papel fundamental en respuesta a los intereses y necesidades de los jóvenes de hoy en día y de la sociedad en conjunto.